Ahora estamos aquí en el estudio con Claudia Luque y con Gabriel Limov, ambos inspectores del área de educación de jóvenes y adultos. Vamos a hablar un poco precisamente de educación de jóvenes, adultos, por ahí no siguiendo los regímenes no educativos habituales, sino gente que por ahí después de un tiempo decide completar sus estudios, tanto en la primaria como en la secundaria, y bueno, y por ahí ver de potenciar un poco sus vidas, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo ¿Qué estás, tal? Juan? Buenos días. Bueno, cuéntenos un poco porque sabemos que creo que ayer hicieron alguna actividad difundiendo educación de adultos, creo que a nivel primario, ¿no? Cuéntenos para empezar de eso, de qué consistió, qué... Y estas jornadas fueron jornadas provinciales, convocadas desde la modalidad para Sí. todas las regiones educativas, para difundir la propuesta justamente de educación de jóvenes, adultos y adultos mayores en el distrito y, como te dije, en toda la provincia. Se hicieron de manera simultánea, para nivel primario y nivel secundario. Así que bueno, ayer hicimos la última de estas jornadas en el Parque Miguel Villa. Y allí, ¿cuál fue la respuesta? Gente que se iba a informar, gente que no sé si podían inscribirse o recibían datos, ¿cómo fue el trabajo? En realidad, la idea es difundir la propuesta, nos pusimos las pecheras, y anduvieron los docentes de los dos niveles educativos difundiendo la propuesta. En realidad, generalmente en la primera instancia no hay inscripciones. Las inscripciones vienen después, se acercan a los servicios educativos. Pero Claro. sí, mucha gente no conoce, por ejemplo, las posibilidades que hay para terminar el nivel secundario o para insertarse en nivel primario. Muchas veces piensan que, bueno, si no lo hacemos en marzo ya no podemos ingresar. Pero bueno, el nivel primario es en cualquier época del año. Y hay mucha gente que no ha terminado sus estudios primarios, porque hay como una idea actualmente de que Argentina es uno de los países más alfabetizados, Sí. o en algún momento llegó a serlo, ¿no? Como que no había muchos analfabetos. No digo que sea un analfabeto una persona que no haya terminado el primario, pero Sí. indudablemente hay gente que no terminó el primario, siendo que es obligatoria la educación primaria. Hay bastante, no tanto, porque la modalidad de adultos ha hecho un trabajo muy fuerte. Este año está cumpliendo 50 años Ajá. En el derecho a educar de toda la vida. Pero sí, no tanta gente no alfabetizada, pero sí gente que no ha finalizado sus estudios primarios. Bueno, en esas propuestas, por ejemplo, para continuar con el secundario, la modalidad tiene diferentes propuestas, una de las cuales, por ejemplo, que la que más incentiva es que si es una persona que está alfabetizada y que pueda empezar a concurrir a la escuela secundaria en simultáneo con la escuela primaria. Ah, mirá vos. Sí, sí. Para no perder Claro, o sea que sepa, sabiendo leer y escribir, puede hacerlo directamente, digamos. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que, bueno, gente grande que por ahí no concurría o no terminaba la escuela primaria, era algo habitual, y sin embargo tiene un montón de saberes. Claro. ¿Cómo se mide eso? En cuanto a, primero, ¿hay límite de edad? No, Sí, perdón, sí. Para el ingreso a nivel primario a partir de los 14 años y para el secundario a partir de los 18 años. Bien. ¿Y cómo se mide? Porque no sé si todos tienen un registro o un boletín, digamos, de hasta dónde llegó. ¿Cómo se mide? ¿Se hace una evaluación? ¿Cómo es eso? Exacto, se hace un diagnóstico, se acercan al establecimiento, por lo menos a nivel primario. Son 3 ciclos, es una modalidad ciclada, se trabaja por módulos y bueno, de acuerdo al diagnóstico que hace el docente es en la ubicación en el módulo, que por eso es lo que dice que Gabriel, por ahí, si hay muchos adultos que han llegado a quinto, cuarto grado, y la verdad que tiene mucho recorrido en su vida que le ha permitido desarrollarse. Por ejemplo, muchos albañiles que decimos,
manejan lo que son los contenidos, lo que es medida, lo que es distancia, un montón de contenidos que por ahí no están certificados. Entonces lo que viene a ser la modalidad es esta certificación. Yo tengo el ejemplo de mi abuelo que llegó, no sé si hasta cuarto o quinto grado, pero en matemática era una luz, tuvo carnicería toda la vida, comercio toda la vida, y en matemática no le ganaba ni loco, ¿no? Exacto. Otro con toda la certificación o con todo el estudio que sea, sí. Claro. Y son, digamos, son estudios que se van adquiriendo en la práctica, que por ahí se denominan no formales, pero son los que toma la modalidad para a partir de ahí ir diseñando los propios procesos de enseñanza, a partir de lo que el adulto sabe ya. Claro, indudablemente cómo ha cambiado la vida, que bueno, la gente vive más, que a raíz de que no se hacen trabajos de tanta fuerza, por ahí la gente llega a los 50, 60 años con otra calidad de vida. Hay personas que por ahí es como que terminan un ciclo y se encuentran como que tienen que readaptarse, ¿no? Y esto obliga a tener una educación formal y completar. Hay mucha gente. ¿Cuánta es más o menos la cantidad de gente que ustedes manejan en educación de adultos? A decir que tiene que terminar ciclo, porque por ahí no hay una dimensión, ¿no? ¿En primaria? En primaria y secundaria, digamos. Mucha Primaria, alrededor de 300, porque vos imaginate que son ahí tenemos tres servicios educativos. Ajá. Uno funciona en Quequén, con sede en la escuela 25. Sí. Otro funciona en lo que es la parte del centro, en la escuela número 2, primaria número 2. Sí. Ahí funcionan también en el vespertino. Y la otra en la escuela 6, o en el barrio 9 de Julio tenemos la sede. Y en secundaria debe haber más cantidad, ¿no? En secundaria hay alrededor... Secundaria entre Fines y los centros educativos a nivel secundario hay más de 1000 titulaciones por año aproximadamente. Tiene que ver con dos cosas, como decías vos, Juan, las posibilidades que se dan a nivel laboral y también el derecho a estudiar durante toda la vida. Por ahí no tiene una necesidad o ya se jubiló, pero le vale la posibilidad de estudiar algún estudio terciario, universitario, alguna tecnicatura por internet, por una cuestión personal y bueno. Y tiene ciertas flexibilidades, digamos, que por ahí no la tenían en la educación cuando vos lo hacés en tiempo y forma, ¿no? Ahora, porque bueno, se tienen que adaptar también a que muchos o son madres o son padres o tienen un trabajo paralelo, entonces bueno, imagino que tiene otras flexibilidades, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, en principio, Plan Fines, las comisiones de Plan Fines se adaptan a, digamos, se sitúan en los barrios o en los lugares donde hacen falta. Y a su vez también los centros educativos a nivel secundario, hay dos en Necochea, el 451 que funciona en el edificio de la escuela primaria 2 en turno vespertino, el 452 donde en el histórico polivalente, en la escuela 1, también en turno vespertino. Después tenemos uno en Juan N. Fernández, el 453. En la escuela 14. Que funciona donde es la escuela 14, perdón. Y el 454 en la localidad de Quequén, en el edificio de la primaria 40, también en turno vespertino. Las propuestas, por ejemplo, son cuatrimestrales de acreditación, entonces si a alguien por cuestiones laborales le cuesta continuar, digamos, en la segunda mitad del año o su situación le permite estudiar a partir de la segunda mitad del año, no se pierde la totalidad, sino que eso queda recuperado, ¿no? Claro, sé que hay muchas facilidades, digamos, para terminar los estudios, cosa que por ahí es una de las exigencias que se le da a la educación, a ustedes, ¿no? A los docentes, porque obviamente si no, no podrían captar toda esa gente. Sí, no sin enseñanza, porque también el adulto claro. Requiere que su tiempo sea, digamos, compensado con una propuesta de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para terminar sus estudios, sino que tiene que ver con esos formatos por ahí de gradualidad y anualidad que tiene el secundario, que una persona que tiene otras obligaciones se le hace muy difícil. Y a veces las obligaciones vienen desde muy chicos, desde adolescentes. Claro.
ya se Sí, adquiere. y está la modalidad de distancia, que nos olvidamos también para el nivel secundario. Hay dos bien. comisiones, una funciona en el barrio 9 de julio. Ajá. en ¿Cómo, 90 cómo es eso? ¿Cómo funciona? Por módulos. La propuesta es modular, se comunica. ¿Es solo para secundaria? O Es solo para secundaria. Ok. Sí, para primaria. Ujú. Se pueden acercar al 451, que funciona en el turno vespertino en la escuela primaria número 2. Ujú. Y ahí les van a informar. Pero sí, es totalmente virtual. O puede ser por plataforma, Classroom. ¿Se rinde virtual o se rinde en No, el...? la única condición es que la evaluación es presencial. Ujú. Ahí ¿Y eso es para qué personas específicamente? O sea, ¿puede ser alguien que vive en la ciudad o puede ser alguien que vive, por ejemplo, en algún lugar como La Dulce, que ustedes me dicen que no tiene? llegamos con Fines, con el programa Fines llegamos a La Dulce. Ajá. Por ejemplo, no en Fernández, no en Santa Marina, que son deudas que tenemos. Pero bueno, sí, para cualquier persona que quiera terminar los Eso estudios. es súper cómodo porque Sí. para alguien que vive en el interior del distrito, tener que viajar, no sé si es todos los días o cómo es, pero para presencialidad por ahí es más difícil. En cambio esto, si solamente venís a rendir, Exacto. es una gran posibilidad. Exactamente. ¿Y eso también tienen estudiantes de fuera del distrito o tiene que ser exclusivamente del distrito? No, en general son del distrito, porque cada distrito, por ejemplo, Lobería tiene su propuesta Claro. específica. San Cayetano también tiene su propuesta Claro. específica. Así que sí, para el distrito. Y esto también permite captar por ahí, por lo que ustedes me dicen de educación primaria para adolescentes, ¿no? Hay captar por ahí gente que se escapó del sistema, ¿no? Chicos que no terminaron en primaria, pero que tienen 15, por ahí. Eso, ¿cómo se maneja ese tema? No, se maneja bien, digamos, la persona que no terminó la escuela primaria es una de las grandes desigualdades sociales que se generan, queda totalmente afuera del sistema laboral y merced a cualquier, digamos, engaño o estafa que se pueda hacer. Se ve a veces con ciertos grupos de trabajadores golondrinas, entonces una alfabetización mínima es necesario. Más allá de eso, bueno, el contacto con los centros educativos de nivel primario para que puedan alfabetizarse. Más que nada los asistentes sociales Claro, tienen... hoy en día es muy difícil, puede pasar, Sí. pero es muy difícil que un menor no esté escolarizado. O sea, siempre las articulaciones entre los inspectores del nivel o desde la parte de psicología, siempre estamos en contacto. Entonces, bueno, es muy difícil que alguien le va a dar respuesta a ese adolescente o a ese joven que está desvinculado. Claro, y ahí yo he visto por ahí algún egreso del Fines, hay como una algarabía, una alegría y una gran satisfacción de la gente que puede terminar, ¿no? Es como un festejo, que no sé si cuando uno termina el secundario en tiempo y forma lo celebra tanto como cuando termina el Fines, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Cómo es el contacto ese con la gente? ¿Qué les transmiten a ustedes? No, la satisfacción de cumplir una etapa del nivel secundario que muchas veces es un trauma. Yo te lo puedo contar desde mi espacio personal. Yo soy egresado de adultos también. Vengo de una época donde a los 12 años te podías ir a trabajar o seguir estudiando y no pasaba nada. Y bueno, después te parece que tus compañeros van creciendo y que vos te vas poniendo viejo, entre comillas, y no terminás, y después es como que te va quedando, no se termina el secundario, no se termina. Y bueno, es decir, bueno, un alivio, me lo saqué de encima, lo terminé, pude concretar eso. Y se abren un montón de puertas nuevas una vez que tenés el secundario, ¿no? Sí. De estudiar otras cosas. Exacto, porque el adulto que termina en el nivel secundario logra otras capacidades también, ¿no? Independientemente del estudio. Siempre el asumir un nivel nuevo es traumático. O sea, el paso del secundario al terciario siempre implica, digamos, cosas nuevas. Entonces el adulto que termina y que cree en sus posibilidades y que dice, bueno, lo logré, también tiene el poder de la resiliencia, de ser el que se quedó en el camino, pero lo pudo llegar a concretar, ¿no? Claro. Muchos Eso egresados que después son profesionales, Sí. que te los encontrás y bueno, esa es Una gran pude satisfacción. Y después, por ejemplo, nosotros teníamos un alumno, siempre cuento la anécdota, Paco Velázquez, porque es muy conocido, ha sido operador Sí. de la radio Necochea,
Él no había terminado la primaria. En realidad había hecho, y no se acordaba hasta qué grado había hecho, así que si está Paco escuchándonos por ahí, saludos. Terminó la primaria y empezó la secundaria. Con 82 años Claro. tuvo su título de nivel secundario. Qué Así que bárbaro. bueno. Eso es fantástico, fantástico. Digamos, de las cosas que uno va recolectando a lo largo de la vida. de la profesión. De la profesión, exactamente. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido a hablar de